Muy buenos días, bienvenidos a este seminario web safranet.com. Hoy, 18 de junio del 2020, en nombre de todos los que integramos el equipo de colaboradores de Safranet, les damos la cordial bienvenida a todos nuestros asistentes y ponentes a este evento. En esta ocasión, el seminario trata de la agroindustria azucarera en tiempos de coronavirus, retos y perspectivas. A través de los años, la firma consultora Safranet.com ha sido el espacio en el cual los participantes de la industria han vertido todas sus inquietudes y hemos tenido la posibilidad de ser partícipes de la discusión de esos temas importantes. A través de nuestro portal Safranet.com, nuestra firma ya tiene 11 años en la web y es digno pues mencionarlo y le damos una cordial felicitación a todos los que integran el equipo de trabajo. Para darle un contexto a toda esta reunión que estamos haciendo, en el 2019 Safranet realizó el tercer Congreso Internacional de la Agroindustria Azucarera Safranet.com, en el cual participaron ponentes y asistentes de más de 15 países. En ese entonces, pues bueno, la coyuntura era muy específica, el tiempo de incertidumbre, y sin embargo, pues la incertidumbre continúa por este evento precisamente de salud, el tema de coronavirus, que afecta pues de forma importante a todo el mundo. Para darle pues una presentación adecuada a nuestros ponentes, pues bueno, pasaremos a leer una breve semblanza de cada uno de ellos. En primera instancia tenemos al ingeniero Manuel Enrique Espoy. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta también con un máster en Medio Ambiente y Energías Renovables de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Su experiencia profesional está fundamentalmente dentro de la industria azucarera, donde ha ocupado puestos técnicos y administrativos en ingenios privados y paraestatales. En estos momentos se desempeña como director general del Grupo Motsorongo, de los ingenios El Refugio y Central Motsorongo. Manuel ha representado a México como delegado en congresos azucareros de la Sociedad Internacional de los Tecnólogos de la Caña de Azúcar y otros eventos latinoamericanos de igual corte. Manuel, bienvenido, muchas gracias. Hola, mucho gusto de participar, agradeciendo la gentileza de Safranet, como siempre, y estamos ante un evento totalmente inédito, sin referencias, cuando menos en muchísimo tiempo, y esto nos obliga a ser muy precisos en todo lo que se pretenda impulsar dentro del agrosector de la caña de azúcar. En el caso concreto de las industrias relacionadas con la caña, tanto el principal como la diversificación como tal, pues será fundamental mantener las condiciones ambientales, de la seguridad en la medida de lo posible, hasta en tanto se pueda contar con algún tratamiento o alguna vacuna que nos libere de este mal, de este gran problema, ¿no? Entonces, hasta esto, en este momento, nosotros lo que estamos previendo es el cómo transitar ante un escenario realmente desconocido para poder presentar las mejores soluciones con el cuidado de nuestro personal, por un lado, y por otro lado, tratar de mantener las entidades productivas de forma tal de que podamos contribuir o continuar contribuyendo tanto al mercado nacional de la producción de azúcar como las exportaciones que se han establecido en nuestro país. Gracias, Manuel. Okay. Tenemos igualmente con nosotros la presencia de Mónica Falcón. Mónica Falcón estudió el doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Estudios Europeos, ambas en el Departamento de Economía de la Universidad de París 8, Francia. Mónica es asesora ejecutiva dedicada al desarrollo de soluciones empresariales sostenibles e innovadoras teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. Su experiencia está en la gestión, planificación e implementación de proyectos. Ella también es una profesional calificada con amplia experiencia en la construcción de relaciones con los sectores gubernamental, público y privado. En la movilización de recursos también tiene experiencia. Cuenta con experiencia trabajando en organizaciones internacionales con equipos multifuncionales.
De hecho, su experiencia de 10 años también estuvo, bueno, tiene experiencia como funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo y es pionera en los temas de trabajo decente en el campo de la agroindustria de la caña de azúcar en México. Actualmente trabaja en su firma consultora especialista de productividad y desarrollo sostenible, Falcón y Asociados. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Al contrario, doy las gracias sobre todo a nuestro amigo Jorge Pacheco, a la buena firma de Safranet, que me uno a las felicitaciones luego de estos 10 años de estar presentes, además muy adelantados, ¿no? En el tema tecnológico. Y bueno, pues gracias por la oportunidad de poner también en el debate en este contexto que ya hemos escuchado que es sin precedentes y dejará un impacto muy, muy importante y lastimoso en muchas regiones. Así que no es menor traer a la discusión esa perspectiva de hoy por hoy una de las agroindustrias, quizá la más importante de este país. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, Mónica. También tenemos la presencia de Luis Ramiro García Chávez. Él actualmente es el director general del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, CONADEZUCA. Luis Ramiro es ingeniero agrónomo, especialista en industrias agrícolas por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene maestría en ciencias de la economía agrícola por el Colegio de Postgraduados. Además, tiene un doctorado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia postdoctoral en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Luis Ramiro tiene experiencia laboral y administrativa en el campo, en la Universidad de Chapingo, en la parte administrativa y también en el área docente. Luis Ramiro, pues bienvenido a esta charla. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación a Safranet. Creo que es un gran esfuerzo el que se está haciendo de mantener vivos los temas y particularmente en esta época donde las condiciones de comunicación, de tratar los temas, pues no son fáciles, pero yo agradezco este gran esfuerzo que han hecho Safranet, pues para mantener activo las voces de opinión sobre la problemática que vive el sector y en particular la situación que está viviendo el mismo en una condición pues muy complicada, pero que afortunadamente creemos que en el sector de la agroindustria de la caña de azúcar, pues las condiciones van a terminar en una zafra sin mayores problemas, afortunadamente. Gracias, Luis Ramiro. Y bueno, como moderador de este panel de discusión, tenemos la presencia de Jorge Alfredo Pacheco. Él es el director general de Safranet Comunicaciones. Jorge Alfredo, muchísimas gracias por tu participación. Hola a todos, gracias Juan. Pues sí, pues es un gran esfuerzo, sobre todo porque las tecnologías, a pesar de videoconferencia, a pesar de que ya tienen mucho tiempo, pues no todo el mundo hemos estado atentos a su manejo, a su operación, a su desarrollo, y esto nos da oportunidad de entrar a ese mundo que es muy interesante, muy importante, y bueno, pues agradezco la presencia de todos. Juan, comencemos. Gracias. Cedo la palabra a Manuel Enríquez Poy, director del Grupo Azucarero Motzorongo. Muchas gracias. De nueva cuenta, muchas gracias por la facilidad de contribuir con ustedes en este trabajo o en este esfuerzo para poder presentar un poco sobre la realidad que acontece en nuestro agrosector. Me gustaría primeramente partir de los antecedentes, remontándonos un par de zafras atrás, donde las condiciones de México llevaron a que el sector azucarero obtuviera el segundo mayor registro en su historia de producción, con 6.46 millones de toneladas métricas del dulce. Y esto ocasionó, pues, aunado a la falta de recepción de los excedentes, como estaba marcado originalmente en el Tratado de Libre Comercio,
de parte de los norteamericanos del azúcar mexicana, más que la porción que magnánimamente nos otorgan a través de una cuota limitada. Esto orilló a que el país o la industria sufriera una gran descapitalización al tener que enviar al mercado mundial, a un mercado con precios muy deprimidos, del orden de 11, 12 centavos la libra, comparativamente con 23 centavos puesto ingenio como ingreso neto cuando se exporta al mercado norteamericano. Esto, como repito, descapitalizó tanto al campo como a las factorías y orilló a que hubiera una desbandada en cuanto a un desorden en el mercado interno, que a su vez propiciara una sensible caída de precios en el mercado nacional, que llevó a muchos ingenios prácticamente a una situación de desesperación para tomar medidas un tanto absurdas, porque conllevaba esta medida una situación prácticamente de quiebra. En la zafra, en enero del año pasado, 19, hubo una reacción hasta cierto punto comprensible de parte del sector cañero, tal vez comprensible, tal vez el procedimiento no fue el más idóneo, y orilló a que los precios, después de ese movimiento, se realinearan con los que venían presentándose en el escenario azucarero en tiempos anteriores, o sea, los meses anteriores. Esto afortunadamente rescató, recuperó las finanzas del agrosector y llevó a que lo que se visualizaba ya como un quebranto muy serio para toda la agroindustria, de alguna manera hubiera una recuperación que al término del 2019 realmente se reflejó en los resultados financieros, yo diría prácticamente de la industria en su conjunto. Y por otro lado, más importante es el aspecto de la recuperación del ingreso neto que el productor agrícola iba a recibir. Esto no es tampoco pensar que la situación en el sector con esto se resolvió, mucho menos. Habría que establecer la primera premisa, que estamos ante una situación, de hecho, de un campo envejecido, que precisamente por falta de renovación de cepas, por falta de inyección de capital, pues propició que después de varios ciclos agrícolas relativamente buenos, producto de lo que requiere la caña para la fotosíntesis natural, que es luz y agua, vino un periodo de sequía extraordinariamente serio, gravísimo, que propició que muchas zonas cañeras del país tuvieran un quebranto que se está reflejando en los resultados de esta cosecha, que seguramente estaríamos hablando ligeramente arriba de 5 millones de toneladas, tal vez 5.25, que esto implica una caída con respecto a la última la zafra más reciente, de poco más de 1 millón, casi 1.200.000 toneladas de azúcar de menos que se va a producir. Esto hay que entenderlo mesuradamente, que muchas veces se dice que después de cuando se presenta un problema es donde surgen las soluciones a futuro. Y yo creo que esta caída estrepitosa, porque no se le puede llamar de otra manera, pues conllevó también aunado a otros factores, como que los norteamericanos, ante una situación similar, afectaciones en su industria remolachera y cañera, tuvieran necesidad de acudir al mercado internacional, en este caso con base en el contrato número 16 y con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, mismo que está, desde mi punto de vista muy particular, literalmente modificado, transformado, porque ya no podemos exportar todos los excedentes, pero cuando menos en este ciclo, casi pudiéramos decir que las exportaciones van a estar dirigidas al mercado norteamericano, un mercado de mayor precio, comparativamente con el mercado internacional. Esto aunado a que el realineamiento de precios en el mercado doméstico le dio una mayor certidumbre a la cadena productiva, tanto al sector agrícola como al sector industrial, y nos ayudó a transitar ante un escenario muy difícil para que se convirtiera realmente en una situación favorable para el agrosector. Con este contexto, yo creo que entraríamos realmente ahora en qué sigue, que es la pregunta obligada. Vamos a tener un ciclo, como se está señalando, bastante positivo desde el punto de vista de ingreso neto a la cadena productiva,
Pero por otro lado también estamos ante un escenario que no podemos soslayar, que es la situación real del campo cañero y la expectativa de qué va a ocurrir si no hay un cambio en las estrategias, sobre todo de renovación de cepas, el refresco del cultivo como tal, que le posibilite al agricultor tener un suficiente recurso para mantener un desarrollo sostenido en el tiempo. Y por otro lado, también ubicarnos y no perdernos en una situación de que la recuperación per se va a dar, o sea, producir más azúcar a futuro, va a dar solución al problema y mantener una regularidad y estabilidad en el mercado, en los mercados del dulce como tal. Y ahí es donde yo creo que nosotros debemos ser muy precisos y donde las autoridades, en este caso nuestro gobierno federal, debiera de estar trabajando muy en paralelo con las estrategias que hoy de manera natural se dan. Coyunturalmente, a pesar de la crisis, tenemos opciones y también creo que el llamado debiera ser en el sentido de que no pretendamos recuperar los niveles de producción de antaño porque nuestro mercado está muy acotado. ¿Y por qué está muy acotado? Y esto viene a desplazar casi 1,5 millones de toneladas equivalentes de azúcar mexicana, que curiosamente es la misma que aparentemente sobra. No es que sobre, lo que sobra es fructosa, no sacarosa, azúcar. Y eso nos ha llevado a la necesidad de mantener un equilibrio injusto con los norteamericanos, en el sentido de que las exportaciones de fructosa, de jarabe de fructosa, maíz amarillo para la producción local, no tienen ninguna restricción. En cambio, sí, el azúcar mexicana se le ha fijado desde el 2015 una etiqueta que es una cuota y que está supeditado a lo que ellos necesiten, cuando lo necesiten, como lo necesiten y al precio que fijen. No sé cómo llamarle eso, pero yo creo que cualquiera lo entendería muy, muy fácilmente. Y aunado también a otro problema que no podemos dejar de lado o de comentar, en el sentido de todas estas campañas que de unos años a la fecha han venido sistemáticamente golpeando al agrosector de la caña y concretamente a la sacarosa o azúcar de caña. Hoy en día se está hablando, bueno, no hoy en día, ya tiene algunos años, donde se han venido impulsando campañas en contra, y cito un ejemplo, aunque no es exclusivo, a las bebidas azucaradas. La gente cuando entiende, ¿qué es lo que entiende cuando escucha el término azucarado? Azúcar de caña. Si nosotros le preguntáramos a 10 personas de la calle, ¿qué entiende por azucarado? Pues es azúcar. Nadie te va a decir fructosa, o si acaso uno de 10, si es que fuera, y lo va a relacionar con el azúcar de frutas, que es muy sano, más no el azúcar químicamente producido a través de los almidones y el maíz amarillo. Eso sí tiene un gran problema de salud y está más que demostrado a través de la forma que se metaboliza esos azúcares, o sea, esa fructosa, a comparación de la forma en que lo hace la sacarosa, que a su vez es la mezcla de glucosa y fructosa. Pero no vamos a entrar en este terreno de química porque ni somos especialistas ni creo que ahora sea el objetivo. Pero creo que sí es muy importante pensar que el desarrollo futuro de la industria, independientemente del sesgo que tomen los acontecimientos, esperemos que más temprano que tarde tengamos soluciones a través de algún tratamiento para la pandemia, para la enfermedad, o bien una vacuna, que sería lo ideal, pero en tanto no tengamos seguridad de esto, yo creo que va a ser importante delinear o repensar, hacer una reingeniería integral del agrosector de la caña de azúcar. Y ahí es donde se presentan algunas alternativas. Yo cito nada más, para concluir este tema de salud un poco, que no perdamos de vista que en el caso de México, antes de que apareciera la fructosa, el consumo per cápita anual eran poco más de 50 kilogramos. Hoy en día estamos hablando de 34. Pues cualquiera diría, bueno, ¿cómo es posible que con menos consumo de sacarosa, o sea, de azúcar de caña, tengamos los problemas de obesidad, diabetes, hipertensión, que no se tenían en esa proporción? No quiero decir que esté exento, simplemente que lo que ha ocurrido, aunado a la disminución del consumo de sacarosa, de azúcar de caña, ha venido también la promoción de parte de industrias embotelladoras de productos con un mayor volumen. Esos son las porciones se han incrementado
Y obviamente, también menciono, muchas veces decía que el problema es que el albañil, que el campesino, tenía que tomar refresco porque no había agua. Pues qué curioso, resulta que las embotelladoras de refrescos son las mismas que producen y embotellan agua. Y antes se decía que el agua, pues sí, no había, hoy hay, pero es más cara que el refresco. Y entonces, ante este escenario, yo creo que tendríamos que repensar. No se trata de satanizar tampoco un sector que está íntimamente asociado con la industria azucarera, pero creo que sí es prudente y necesario que se haga un deslinde de cuáles son realmente los problemas, porque por más esfuerzo que hemos hecho a través del comité que me toca presidir de normalización, la propia industria azucarera, la Cámara, etcétera, para que hubiera un deslinde en el etiquetado, en los marbetes de todos y cada uno de los productos, de los ingredientes reales. La realidad es que no hemos podido avanzar, más por el contrario, se está satanizando día con día el consumo de sacarosa. Creo yo que el consumo debe ser racional y bien dirigido para poder evitar los problemas de salud que estamos conscientes que se generan con los excesos como tal. No quiero abusar del micrófono, ustedes me dicen cuando me pare. Hay otros temas que podemos tratar, pero quisieran darle oportunidad a los compañeros también, por favor, ¿no? Excelente, muy bien, muchas gracias, Manuel. Para darle, digamos, dinamismo a esta sesión, al final de la plática de nuestros tres ponentes, dejaremos el espacio para que ustedes como asistentes realicen las preguntas que deseen. Daremos un espacio al final de nuestro videollamada. Para realizar esta pregunta, ustedes en su panel del Zoom podrán ver que si le dan clic al botón de participantes, se abre en la computadora un panel a la derecha, donde puedes ver en la parte inferior derecha la posibilidad de levantar la mano. De esta forma, al levantar la mano, nosotros vamos a administrar precisamente la secuencia de las preguntas que le haremos llegar a nuestros ponentes, y activaremos el micrófono para cada uno de los que estén en ese momento deseando preguntar. ¿De acuerdo? De esta forma vamos a darle dinamismo para que se vuelva esto más interactivo. Tenemos el día de hoy también con nosotros, dentro de nuestro panel nuestro panel de expertos, al director general de Safranet Comunicaciones, el licenciado Jorge Alfredo Pacheco, que igual actuará como moderador de las ponencias que se están desarrollando. Jorge Alfredo, muy buenos días. Hola a todos, Juan, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la presentación. A continuación, Mónica Falcón. Mónica, ¿estás por ahí? Nos va a hacer su presentación relacionada con el tema que nos ocupa. Y al final, como dijo Juan, sugiero que vayan anotando sus preguntas y se apresuren a levantar la mano porque son muchas personas y no todos alcanzaremos. Propongo que los que tengan preguntas que no vayan a pasar al aire, pues nos las envíen y se las haremos llegar a los panelistas con mucho gusto. Mónica, adelante. Muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias también por la presentación de ese momento. Y bueno, entrando ya en materia y sobre todo aprovechando justamente este contexto, este panorama muy centrado del sector que nos acaban de compartir, a mí me gustaría anotar un par de ideas que propongo a la mesa para justamente, me parece muy pertinente este diálogo sobre cuál es la perspectiva en una agroindustria que es quizá la más importante para nuestro país, no solamente por el impacto que tiene de manera directa con el número de trabajadores a los que emplea, pero también de manera indirecta con el número de poblaciones con las que también impacta, ¿no? Entonces, es un sector muy, muy importante y me gustaría dirigir también como esta propuesta en ese diálogo. Yo por ahí compartí, si me dejas compartir nada más a manera de compartir pantalla. Muchas gracias, perfecto, ya estamos. Entonces, un poco como compartir, si es la siguiente, este escenario que ya nos comentaba Manolo, muy particular sobre el sector, yo lo ubicaría un poco como estos puntos, este contexto que ya hemos escuchado
en los últimos 3 meses que nos hemos encerrado por aquí, hemos escuchado que va a ser un contexto sin precedentes, hemos escuchado que va a ser un impacto muy, muy importante el que va a tener esta pandemia, no solamente en términos económicos per se, sino evidentemente todo el impacto social. Entonces yo diría estas partes macros que al sector, pues, en este escenario se va a encontrar. Primero, lo que apuntaba Manolo, apuntaba un poco hacia lo que ya venía con el sector, en lo que ya estaba el sector. Es un sector no exclusivo de él, evidentemente, pero es un sector de alguna manera rezagado en términos de desarrollo, en términos de crecimiento, yo diría de productividad, ¿no? Si bien es cierto, el azúcar sigue siendo el producto más importante para el sector, todavía ha habido por distintas otras variables, no es única y exclusivamente porque el sector por él mismo no pudiera, pero hay muchas limitaciones para una diversificación del sector, ¿no? Eso también ha ocurrido con que, pues, de alguna u otra manera se han mantenido digamos, se han mantenido el empleo, pero no ha sido lo suficiente como para crecer en términos de que pudieran creer o el sector pudiera crear mayores empleos, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, incluso con la propia tecnología, se ha hablado incluso de disminución de algunas plazas y todo esto, ¿no? El término de productividad para el sector, igual para el propio país y para la propia región latinoamericana, es todo un desafío. Seguimos con rezagos muy, muy, muy amplios. El sector, por ejemplo, sigue caracterizándose por ser una de las industrias con la mayor tasa de accidentabilidad, ¿no? Por poner solamente algunos apuntes. Y en paralelo con este contexto de pandemia, con este contexto que nos está dejando el COVID y que nos están diciendo, pues sí, es sin precedentes, esto, el impacto que va a traer, ya lo está trayendo en términos de mercado, en términos de globalización. Se está hablando que las cadenas productivas van a tener una transformación. Posiblemente para el caso del sector cañero, como es un commodity, como es un tema del azúcar, que finalmente es un producto al cual la cadena productiva de una u otra manera a lo mejor va a tener transformaciones distintas, pero no per se como las automotrices, no como las aeroespaciales, pero lo que no podemos evitar es que el mercado, los acuerdos comerciales también van a tener algunas tintes, algunos cambios, y nosotros justo también estamos atravesando en este proceso del TIMEC a unas semanas de la actualización del Tratado de América del Norte, y bueno, pues se introdujo también la variable laboral, que yo diría que todavía ese es un tema que para el sector sigue siendo como muy rezagado en poner en negociación, ¿no? El tema laboral al sector, por los años que he tenido la oportunidad de trabajar con sus distintos actores, nos cuesta mucho trabajo negociar los temas laborales, ¿no? Y el TEMEC, nada más ahí nos está tocando de que ya por lo menos son 10 criterios, entre ellos, más allá del trabajo forzoso, que es muy importante, el tema del trabajo infantil, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de violencia, y perdón, pero bueno, sí, trabajo infantil, van a decir, ay, pues sí, el campo, ay, sí, los productores, pero la violencia dentro de las factorías, dentro de los ingenios, también es un tema. Entonces, son varias variables que nos están tocando ahí nuevamente, y que a pesar de que creamos que la pandemia nos va a orillar hacia la presión económica, lo cierto es que la parte laboral va a estar ahí tocándonos, y pues también va a ser un gran desafío para el propio sector. Y entonces eso nos hace pensar justo lo que está pasando en algunos países como es Europa, ¿no? De hablar de políticas industriales, en este caso de la política agroindustrial. Un poco lo comentaba Manolo, ¿no? O sea, por años se ha tratado de tocar a la puerta, de decir, bueno, o sea, tenemos instituciones, afortunadamente, digo, el doctor Ramiro también lo va a comentar, el CONADESUCA, el sector ha sido tan importante para este país que de alguna u otra manera se han hecho medidas para llevar esas políticas. Pero ¿hasta dónde esas políticas han sido innovadoras o hasta dónde vamos a llevar este tratamiento? Sobre todo porque también lo que nos viene a comentar la pandemia y el COVID es qué papel va a jugar el Estado en esto, ¿no? De una u otra manera, pues para aquellos que pensábamos que de pronto el Estado podría jugar un papel facilitador para este diálogo entre la iniciativa privada, entre el propio mercado, pues lo cierto es que no es tan así. Hay muchos estados, otra vez en Europa, por ejemplo, en la propia Asia, que están tomando importancia, ¿no? Que están tomando relevancia con relación a que
¿qué papel va a jugar el Estado, bienestar, que tanto se había ahí tachado? Pues hoy otra vez está tocando la puerta con algo que es fundamental, que es el sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo. Entonces también el Estado sería una manera de saber cómo es que para el tema concretamente del sector, cómo va a jugar, cómo se va a dialogar, es que hay un diálogo, o hay inercia, o hay reactivismo. Me parece que también ese es otro de los apuntes, ¿no? Entonces, estas variables, digamos, como macros, son las que están ahí, las que van a estar dibujando hacia el sector y que de alguna u otra manera distintos actores van a ir apuntando. Y lo que me parece apuntante, si quieres damos a la siguiente, por favor. No sé si podríamos avanzar a las... Exacto. En donde podría estar lo más importante, interesante, y digamos lo que yo digo, lo tangible, lo que sí está en las manos también del personal de los ingenios, del personal cañero, digamos, de lo local, porque hablando también del contexto de COVID, nos están también diciendo en la puerta, pues lo local viene a tomar mayor relevancia, pues justamente para el sector hay brechas que pues están también ahí, que yo diría brechas, pero también oportunidades, ¿no? Y una más importante, que es la base, yo creo que de todo esto, hacia dónde nos movemos, porque podemos hablar de iniciativas importantes de modificar las cepas, de modificar el campo, pero si no modificamos la base con la que nos relacionamos, que es la cultura, pues vamos a seguir teniendo estas brechas importantes. Y en el sector, bueno, pues ya lo sabemos, es una agroindustria vieja, con culturas muy, muy añejadas. Estamos hablando de hábitos de caciquiles, ¿no? Todavía podemos encontrar municipios en donde los gerentes de los ingenios pueden ser todavía catalogados como el clásico cacique. Hay todavía en los campos tiendas de rayas, esa es la realidad, ¿no? Y estamos hablando de muchas brechas educativas. Entonces, en el fondo hay una cultura que nos impacta en la dinámica, en cómo nos relacionamos en el trabajo, ¿no? Podemos tener tecnología, podemos tener una inversión hacia el campo, pero si no ponemos atención en esta forma, en cómo nos organizamos, en cómo nos relacionamos en el ámbito de trabajo, en el ámbito de las relaciones, que justamente también es lo que el COVID nos está tocando a la puerta, la comunicación, pues vamos a seguir teniendo estas brechas, ¿no? Yo recuerdo hace 11 años, por ahí, un poquito menos, que me tocó por primera vez trabajar con los ingenios. Bueno, yo decía, qué barbaridad, ¿no? O sea, sí hay unas brechas que nos cuestan, ¿no? Que el tema de género, sin entrar en cosas muy de detalles, pero pues sigue estando, ¿no? Sigue estando, y el contexto a nivel también del país no ayuda mucho. Entonces, esa cultura y esos hábitos, pues tenemos ahí como un gran rezago y como una gran oportunidad por realizar, por modificar. Y probablemente la cultura de las brechas educativas no estarían tan enraizadas si no volvemos a ver algo importante: la visión empresarial y las prácticas laborales. Discúlpenme, pero sigue siendo un sector que, a pesar de que pues ya estamos hablando de bioetanol, ya estamos hablando de la visión empresarial, el negocio en cómo se hacen muchas veces en el sector, sigue siendo muy familiar, ¿no? El choque de generaciones, ¿no? Hay grandes familias azucareras, los grandes industriales que todavía, bueno, pues están ahí apuntando hacia estas relaciones. Las generaciones de los hijos que algunas veces se fueron a estudiar fuera, pero que regresan y a lo mejor no están dentro del negocio y están dentro de otras cosas, y luego vienen los nietos, pero entonces ahí ya traen también otra cultura, un poco familiar. Me explico, todavía se sigue sintiendo el negocio muy familiar, cuando los ingenios, sobre todo particularmente los ingenios, deberían de ser empresas de vanguardia, empresas innovadoras. Y entonces, si la cabeza alta trae estos rezagos, estas
esta forma familiar de relacionarse, esta forma difícil entre generaciones. No podemos darle mucho chance a los jóvenes porque primero está la antigüedad, porque está primero los acuerdos sindicales. O sea, esta forma todavía de visión empresarial y práctica laboral la seguimos viendo en nuestro día a día y nuestra cotidianidad. Es decir, el obrero no le podríamos exigir tanto de que ponte disciplina, no metas al primo y demás, cuando también las cabezas grandes pues traemos esas flechas, ¿no? Y la tecnología, que eso es una de las cosas fundamentales que también nos trajo la pandemia, pues esto que estamos haciendo, el poder dialogar vía estas plataformas, vía tecnología, pero pues todavía hay muchos municipios que ni siquiera llegan a internet, que ni siquiera tienen los trabajadores que de alguna u otra manera pudiéramos tener haciendo teletrabajo. Bueno, esto del teletrabajo es algo que a nosotros ahorita en estos 3 meses, pues hagan de cuenta que nos forzaron y ahí estamos aprendiendo, ¿no? Pero para pensar en estas nuevas formas de trabajar y de organizar en un sector con todas estas brechas, pues ahí está, también lo dejo como puntos. Y entonces cuando uno revisa estas brechas, uno dice, bueno, ¿y cómo estoy en mi ingenio? ¿Y cómo estoy en el sector cañero? Y frente a esto está esta pandemia. Entonces, por último, me gustaría también como apuntar qué oportunidades tenemos. Si le damos a la siguiente, por favor. Y avanzamos, ahí está. Es decir, frente a este espacio macro, ¿no? Que dibujamos y frente a este espacio micro hacia el sector, pues indiscutiblemente la pandemia nos viene a tocar a la puerta y decir, hay alternativas, hay formas en las que tenemos que apresurarnos y lecciones que nos están dejando. Y me parece que una de las más importantes y de las que debemos de partir y las que seguramente tendrán un gran riesgo de desaparecer es la importancia de la salud. Eso es lo que en el fondo nos está diciendo, el que ahora tenemos que traer la mascarita, ¿no? El cubrebocas, y por qué tanta la dialéctica de que si eso no es, de que si nos cubre o no nos cubre, que si sobre todo nos están dando señales en autoridades de que resulta que no, pero resulta que sí. Bueno, señores, hoy por hoy, frente a la pandemia y frente a los estudios científicos que se están diciendo, la mejor forma de podernos proteger y de respetar al otro en su salud es ponernos el cubrebocas. Entonces, imaginemos en un sector donde, para empezar, ¿cuánto costó en las factorías que el trabajador usara el casco? Entonces, ahora con esos calores, con todo eso, usar el cubrebocas, estamos hablando de hábitos de importancia en donde la salud tiene que ser parte de la gestión empresarial de los ingenios, también de los propios productores del propio campo. Es decir, la salud viene a ser un factor relevante en nuestro mundo de trabajo. Y justamente para un sector como es el de la caña de azúcar, es lo que menos les ha importado durante muchos años. Y si no, no estaríamos con esos datos de accidentabilidad. Entonces, esta pandemia nos está diciendo, señores, la importancia de la salud es fundamental, no solamente por la parte normativa, no solamente por la parte de la gestión de riesgos, pero yo diría también por la parte del mercado. Eso también nos los van a estar pidiendo los consumidores, eso también nos lo están diciendo afuera, nosotros mismos en nuestra cotidianidad, por el temor, porque todavía no hay una forma de hacer frente a la pandemia, pues está ahí. ¿Cómo son nuestros hábitos de salud? Uno segundo, y es muy importante, es la formación, el aprendizaje y la comunicación permanente. Y ahí también nuestro sector adolece, ¿no? Yo recuerdo que en 2007, 2008, además, bueno, o sea, con toda la inquietud de poder modernizar al sector, hicieron un plan rector y hasta en el plan rector pusieron en 2008, ¿no? 2007, 2008, habían puesto, pues para el sector la modernización laboral va a ser muy importante, incluso el tomar en cuenta al capital humano, al recurso humano, a los factores de riesgo psicosocial. En 2008, cuando en 2018, 10 años después, en nivel normativo, porque ya no podemos con el tema de la violencia, con el tema del estrés, el trabajo, se vino como una normativa a nivel nacional, cuando el sector hace 10 años había sido innovador en eso. Y sin embargo, se quedó en papel. O sea, hay muchas cosas que en el sector se quedan en el papel y que no revisamos hacia la parte interna. Entonces, importante porque justo también la pandemia nos está diciendo,
para poder transitar a nuevas formas de organizarnos en el trabajo, porque ya no va a ser lo mismo, olvidémonos de las aglomeraciones cuando nuestro sector, al menos por unos años, y si no veamos los números de contagio, tenemos que aprender, tenemos que saber cómo organizarnos de una manera mejor. Entonces ahí está la formación y el aprendizaje, que también son rezagos importantes, la manera de comunicarnos, ¿no? En el sector también, desde el campo hasta el ingenio, hasta el corporativo, son grandes oportunidades. La capacidad de crear nuevas formas de trabajo, lo que decíamos. Hay mucha, hasta antes del COVID, en México, particularmente por esta de nuestra cultura, nosotros decíamos, eso del home office, ¿qué es eso? ¿Se van a hacer? No, bueno, pues 3 meses llevamos y transitamos de un teletrabajo a un teletrabajo precario, porque pues muchos de los que estamos haciendo teletrabajo a veces pasamos muchísimas horas y bueno, resulta todavía contraproducente. Y finalmente, pues los recursos tecnológicos que deberían de ser eficientes, ¿no? Entonces, estos cuatro aspectos me parecen que son de las importantes cosas por hacer, de lo que también podrían empezar a dibujarse para hacer frente. Hay quienes dicen, ¿no? Y no menor, cuando uno ve las estadísticas, el impacto va a ser muy fuerte, sí, pero va a ser mayúsculo y mayor si no tomamos medidas pronto para poder ir haciéndolo. O sea, si seguimos siendo pasivos, si seguimos siendo reactivos, pues el impacto va a ser mucho mayor. Y nada más dejo ahí como la gran regla del sector. Algo que aprendí mucho en el sector durante los años que me tocó estar trabajando con ellos es dialoguemos los acuerdos, los consensos. No sería tan revoltoso llegar a suscribir, por ejemplo, hábitos, disciplina y salud si no tuviéramos diálogo. Entonces, ahí me parece que son algunas de los apuntes que podríamos dejar como la prospectiva y la perspectiva que esperamos o que se debería de esperar del sector. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Juan, tenemos ya en la sala a Ramiro. Hola. Sí, permítame un momento, voy a... Juan, tenemos en la sala a Luis Ramiro para que inicie su ponencia. Mientras localizamos a Juan, Mónica, gracias por la ponencia muy, pues ahora sí que nos está dando norte de por dónde tenemos que iniciar el proteger a la agroindustria de la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que es muy sensible lo que estás platicando sobre la cuestión laboral, tanto en campo como en fábrica, y pues yo espero que nuestros amigos que nos están oyendo tomen nota. En fin, al final, a ver si ampliamos un poquito algunas ideas. Gracias, Mónica. Aquí estamos, Alfredo. Muy bien. Adelante, Luis Ramiro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues aquí queremos compartir con ustedes algunas reflexiones de la situación que recientemente hemos vivido como resultado de esas circunstancias a las que aún no nos acostumbramos, que sería propiamente una severa sequía que afectó la producción de la agroindustria azucarera. Y en ese contexto es que lo tomamos como un elemento importante para conversar con ustedes y presentarles algunas ideas de cómo pudiera el sector avanzar para enfrentar contingencias como la que tenemos de sequía y, por supuesto, una contingencia como la que tenemos de salud y que estamos todo el mundo sobreviviendo, por decirlo de la mejor manera. En ese sentido, el tema que voy a compartir le he titulado La agroindustria de la caña de azúcar,
una política pública transversal, multiagenda, en materia agrícola, energética, ambiental y de salud pública. La que sigue, por favor. La agroindustria de la caña de azúcar, sabemos que depende en gran medida sus niveles de producción de la condición en la que se cultiva la caña. Más del 60% de esta actividad está soportada en terrenos que son de naturaleza estrictamente de temporal. Es decir, que si hay una contingencia ambiental como la que vivimos el último año y que todavía tiene algunos rezagos en este año, pues vamos a tener una afectación severa sobre los niveles de producción. En el recuadro del lado izquierdo de ustedes vemos cómo los niveles de producción de azúcar pues dependen muchísimo de la superficie que se cultive. Si hay más superficie, por supuesto que tendríamos más caña y obviamente más azúcar. Y los rendimientos en campo tienen una variación muy frecuente, pues van a depender de las condiciones del clima, como he señalado. De hecho, las zonas cañeras que tienen el privilegio de contar con agua, pues en muchas de ellas no tienen la posibilidad de hacer un riego completo, es decir, cubrir las necesidades de agua del cultivo y por lo tanto son a veces riegos de auxilio. En síntesis, estamos en una situación de la producción azucarera en México pendiente en su mayor proporción, su mayor dimensión de las condiciones del clima. Si tenemos clima benigno, pues vamos a tener una producción muy buena de caña y de azúcar, pero si el clima no nos beneficia, tendríamos, como lo hemos observado, caídas de la producción de manera dramática. Entonces, la lámina del lado derecho muestra los rendimientos en campo de color verde oscuro y verde claro, comparando las regiones que tenemos productoras de caña. Si ustedes observan la región Córdoba-Golfo, la región noreste, que es Tamaulipas, San Luis Potosí, y parte del Papaloapan y la región de Quintana Roo, son las zonas de mayor afectación de sequía en el 2019 y por supuesto los rendimientos en campo es evidente que se cayeron. Esto pues está muy relacionado con el rendimiento en fábrica. El rendimiento en fábrica también se ve afectado por una condición de sequía porque la caña también reacciona en sus contenidos de sacarosa a ese estrés provocado por la falta de agua. En síntesis, tendríamos que dimensionar una proyección del sector con tecnología que pueda optimizar el agua disponible. Se ha señalado que en México no hay, en algunas zonas cañeras no hay agua. Bueno, sí hay agua, lo que pasa es que no se aprovecha de una manera adecuada con tecnología y habiendo agua, pues falta infraestructura para poderla aprovechar. Entonces, ahí hay un punto de cómo pudiéramos detonar un incremento en la actividad productiva del sector es incorporando tecnología, incorporando sistemas de riego, incorporando pequeñas obras de infraestructura para proveer de agua a las zonas donde la condición del clima es determinante en los niveles de producción. La que sigue, por favor. Dicho lo anterior, quisiera mostrarles esto, y esto queda pues en los archivos, claramente cómo se observa que visualizando las normales climatológicas ingenio por ingenio, en el ciclo anterior, hablando de un ciclo de 18 meses, de junio del 18 a noviembre del 19, si contrastamos las normales climatológicas, es decir, las condiciones normales de lluvia, de temperatura, etcétera, vemos que hubo un gran déficit en este ciclo.
marcado este déficit ingenio por ingenio con las barras rojas. La mayor parte de los ingenios entonces sufrieron esta condición de sequía, particularmente, como ya señalé, las Huastecas, ¿sí? San Luis Potosí, el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el centro del estado de Veracruz también padeció esta situación de sequía y, por supuesto, la situación muy crítica que vivió Quintana Roo, el ingenio San Rafael de Pucté, que efectivamente tuvo una reacción muy, muy importante en la producción de caña. La que sigue, por favor. Esto nada más es en una dimensión de tiempo diferente, pero también se nota claramente ese déficit de agua que sufrió el campo cañero y que definitivamente nos tiene una situación de una reducción de más de 1 millón de toneladas con respecto a la zafra anterior. La que sigue, por favor. Aquí, en síntesis, vemos el historial del campo cañero, como efectivamente podemos confirmar que el crecimiento de la producción de azúcar en México ha sido básicamente un crecimiento extensivo. Esto significa un crecimiento aumentando la superficie y lamentablemente esa superficie que se ha incorporado no necesariamente tiene las condiciones adecuadas para el cultivo de la caña. Ahí tenemos que es muy probable que las áreas que se han incorporado pues son áreas marginales, áreas con suelos pobres, áreas muy distantes a los ingenios y áreas con mayor riesgo de condiciones climatológicas adversas. Y eso da una condición del sector de mayor riesgo, que en esta zafra que estamos concluyendo se nota de manera contundente este impacto. En la lámina del lado derecho ustedes ven que la superficie industrializada con riego tecnificado pues sigue siendo una superficie muy pequeña. Nosotros esperaríamos que el sector avance hacia una mejor condición del cultivo de la caña, que tenga mejores condiciones para evitar, disminuir, mitigar los riesgos propios del clima. Entonces, estaríamos pensando en que una de las decisiones de política es incidir en sistemas que permitan, pequeñas obras hidráulicas que permitan proveer al cultivo de 1, 2, 3 riegos para que la producción no sea tan sensible a una condición como la que se ha vivido en el siglo que estamos por concluir. La que sigue, por favor. Ustedes ven ahí los estimados que hicimos para esta zafra. Generalmente se hacen 3 estimados, pero esta ocasión la misma condición de incertidumbre que fuimos observando a lo largo de la zafra nos obligó a hacer un 4º estimado. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de los estimados? El primer estimado, que no fue publicado, recibimos la información en Conazuca y observamos esos datos. 814,000 hectáreas por cosechar, con un estimado de 51,000 toneladas de caña, un rendimiento promedio 63.34 y un estimado de 5,846,844 toneladas de azúcar. Muy lejos de lo que fuimos observando. El primer estimado publicado el 10 de octubre, que es la base para hacer la proyección de los balances, la proyección de los compromisos de exportación, la proyección, muy importante, ustedes saben, muy importante que tengamos datos confiables de los estimados. Esto es vital para la planeación, para la certidumbre, para darle estabilidad al sector, que tengamos estimados precisos, lo más precisos posibles. Y eso había venido ocurriendo en general con un margen de error de los estimados, pero que en esta situación y dada la condición de sequía, observamos lo que sigo explicando.
el primer estimado. El segundo estimado que fue publicado, ya encontramos un dato, fue publicado en enero, con datos al cierre del 18 de enero, el corte de producción al 18 de enero, la superficie fueron 810,000, 50,000 toneladas de caña. Ya vimos una reducción en el rendimiento en campo, que pues obviamente se reflejaba ya en menor producción de azúcar. ¿Cuánto menor? Pues más o menos unas 200,000 toneladas, si tomamos como referencia el primer estimado que nos reportaron los ingenios, o 100,000 toneladas si tomamos el primer estimado publicado. Eso ya nos empezó a preocupar, porque pues normalmente el primero y el segundo estimado eran muy parecidos, pero no. Entonces, el tercer estimado que se hizo ya avanzada la zafra, podríamos ir en la crema y nata de la zafra en el marzo, nos reportan los ingenios 795,237 hectáreas. Una cantidad muy importante de superficie menor. La pregunta aquí que nos hicimos es que esa superficie no se había identificado como siniestrada, es una superficie que no se detectó por el departamento técnico de campo, los supervisores de campo no identificaron que había caña que definitivamente estaba severamente afectada por la sequía. Nos preguntamos varias cosas. Lo que sí sabemos es que el dato que se arrojó el tercer estimado fue sumamente preocupante, porque para ese entonces se habían hecho ya compromisos de exportación, de cumplir con un compromiso con Estados Unidos. Y con esa producción nos quedábamos ya abajo de lo que esperábamos tener de azúcar para cumplir con esos compromisos. Entonces, tuvimos reuniones de trabajo, solicitamos a los ingenios, a la Cámara Azucarera, el apoyo a los ingenios no agremiados en la Cámara, que nos dijeran por qué razón había habido esa reducción muy significativa, en primer lugar, de la superficie reportada como estimado, y en segundo lugar también, pues observamos, aunque no se ve, yo no lo veo aquí, a lo mejor ustedes sí lo ven ahí en sus pantallas, el rendimiento en fábrica. Pasamos del primer estimado publicado de 11.29 a 10.81. Ya en términos de puntos de azúcar del rendimiento de fábrica, es mucho azúcar. Y también eso nos preocupó. Entonces, recibimos la información a partir de la solicitud que nos dijeran los ingenios qué había pasado por esas 15,000 o más de 15,000 hectáreas que ya no aparecían en el estimado, que nos dijeran qué pasaba, si eran cañas que se declararon como pérdida total, si eran cañas que ya no se iban a cosechar, si eran cañas que se cosecharon, se destinó la caña para alimentación de ganado, etc. Sí nos dieron la información de manera general, no en el formato que ya existe, que tiene el CONADEZUCA para registrar estos cambios de qué pasó con la superficie, pero esperamos que pudiéramos tener al cierre de la zafra la información precisa de lo que pasó. ¿Por qué es importante y por qué insistimos que es importante saber qué es lo que está pasando? Porque eso nos va a permitir dimensionar un sector ahora en las nuevas condiciones que tenemos de una situación de mayor riesgo por el cambio climático. Y si es así, tenemos que estar preparados para ser estimados utilizando diferentes metodologías, nuevas tecnologías, apoyándose en el avance de la información georreferenciada, utilizando el satélite, que nos permita tener un seguimiento de la zafra y, por supuesto, estimados mucho más confiables. Si no, no podemos hacer compromisos que después estemos en una condición de estrés como sector porque no alcanzamos a cumplir los compromisos. Y lo más delicado, desde el punto de vista del público consumidor,
es que en una situación de alto riesgo, en términos de cumplimiento de las necesidades del mercado, pues los precios se disparan. Y esta zafra hemos observado precios demasiado altos para los consumidores del azúcar. Entonces, esto pues obviamente nos lleva a otra condición. Sigo porque el cuarto estimado, nada más para terminar los estimados, pues esperábamos que el tercero se pudiera afianzar, pero no, tuvimos otra vez un resultado más bajo, 784.996, es decir, casi 30.000 hectáreas menos. Y por supuesto, el dato de producción de azúcar, 5.290.650, que esperamos estar cerrando la zafra cerca de ese valor, porque pues hemos visto que los estimados en esta ocasión no han tenido palabra de honor. Es decir, los estimados han sido altamente volátiles y, pues sí, en buena parte por las condiciones climáticas que no se dimensionaron bien, no las dimensionamos bien, pero en parte también, creo yo, porque necesitamos transitar a otro esquema de medición de los estimados que sea más confiable. Bueno, termino con esto de los estimados. Adelante. Este es un resumen, ya no lo voy a señalar, de cómo fue cambiando en términos de superficie, en términos de rendimiento en campo y rendimiento en fábrica, y hacemos una estimación de cuánto azúcar se perdió por la contracción de la caña, digo, de superficie que no se cosechó, entre 204.000 y 212.000 toneladas, por la caída del rendimiento en campo entre 39.000 y 40.000 toneladas, y por rendimiento en fábrica 312.000 a 314.000 toneladas. El mayor impacto entonces de la contracción de la producción de azúcar se debe a esa caída del rendimiento en fábrica, ¿sí? Por supuesto, menor superficie y por supuesto menor rendimiento. La que sigue, por favor. Una gráfica de la tendencia de la superficie y el estimado de producción de zafra. La que sigue. La misma gráfica, pero ahora utilizando el rendimiento en fábrica, cómo fue cayendo el rendimiento de fábrica y, pues, por supuesto, cómo se refleja en los estimados. La que sigue, por favor. Si hacemos una proyección, dado los últimos 10, 12 años, vemos que la producción de azúcar en México, pues sí, es dependiente mucho de las condiciones del clima, pero de alguna manera observa una tendencia. Esta tendencia nos llevaría a que en condiciones normales nos vamos a mover en la producción de azúcar en los próximos años más o menos 6 millones de toneladas de azúcar. Podemos decir que a pesar de las variaciones derivadas del clima, la producción de azúcar en México podría manejarse en una banda más o menos de un 5% hacia arriba y hacia abajo, pero alrededor de 6 millones de toneladas de azúcar. Eso pudiéramos decirlo en condiciones. Hay picos, como el observado en la zafra 2012-2013, y obviamente este pico hacia abajo que tenemos en la 19-20. Sin embargo, la tendencia en general pues habla de una producción alrededor de 6 millones de toneladas de azúcar. ¿A dónde voy? Vamos a la siguiente, y que es el tema fundamental de la propuesta. Si nosotros tenemos una estructura de mercado donde distribuimos nuestra producción en el mercado nacional, en el mercado de Estados Unidos y en el mercado mundial, es evidente que la participación relativa del mercado nacional con una producción normal, pues obviamente la participación relativa disminuye, y eso definitivamente por la estructura de cómo se compone el precio de la caña va a afectar los ingresos. A menor cantidad de azúcar que se coloque en el mercado nacional, vamos a tener menor ingreso tanto para industriales como para cañeros. ¿Por qué? Porque es el mercado que mejor paga. Es el mercado que mejor paga.
Si vemos ahí, por ejemplo, en el ciclo 18-19, el mercado nacional pagó más o menos 13,200 pesos por tonelada de azúcar, el de Estados Unidos 10,700, y el mercado mundial 5,000 pesos. Esta situación, si la proyectamos para los próximos años, pues pudiéramos tener una estructura más o menos entre el 60 y el 70% del mercado va a ser nacional, entre el 26% y quizás entre un 15, un 20, un 26%, si las condiciones son favorables en el mercado de Estados Unidos, y la diferencia obviamente va a ser para el mercado mundial. Observen que en este ciclo 19-20, pues realmente vamos a mandar al mercado mundial muy poco azúcar. ¿Por qué? Porque no hay. Pero ¿eso es un problema? No es un problema porque finalmente es el que pondera los precios más a la baja. Pero sí, con una condición normal tendríamos alrededor de 16% del mercado mundial que ya empieza a pegarle a los precios del azúcar. La que sigue, por favor. ¿Qué proponemos? Primero, necesitamos que se potencie la producción del campo, es decir, que se aproveche mejor. No podemos seguir pensando que solo la vía precios del azúcar y obviamente el precio de la caña, debe ser lo que haga rentable a la actividad de los cañeros o a la actividad de la industria. Necesitamos que haya mayor productividad. Cuando hay mayor productividad podemos mejorar los ingresos del sector cañero y por supuesto los ingresos de la industria. ¿Cómo? ¿Por qué planteamos esto? Pues simple y sencillamente, con la gráfica que se ve abajo, vemos que hay un gran margen de aumento de la productividad si mejoramos las condiciones tecnológicas bajo las cuales se cultiva la caña. Si entregamos al ingenio cañas frescas, cañas de mejor calidad, que tengan los mejores rendimientos en la extracción de la fábrica. Y eso se logra solamente con una mejor tecnología, con mejores condiciones del campo, que obviamente la calidad de la caña es fundamental para mantener los rendimientos de fábrica en altos niveles. De otra manera, no. Entonces, aquí se ve claramente que los mejores rendimientos están en condiciones de riego y los más bajos rendimientos en el lado derecho, pues están en condiciones de temporal. Entonces, el campo cañero está contenido en términos de su productividad. ¿Por qué está contenido? Pues porque da miedo, lo voy a decir así entre comillas, que aumente la producción mucho porque entonces eso puede afectar los ingresos. Pero también da miedo que tengamos una caída de producción como la que hemos tenido en este ciclo, porque entonces no podemos cumplir con los compromisos que tenemos y ponemos en una situación difícil al sector. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es diseñar una política integral en el ámbito agrícola, en el ámbito energético, una política ambiental y, por supuesto, una política de salud pública. Tiene que ser en esa dimensión transversal, multiagenda. No podemos atacar el problema de la agroindustria azucarera de manera, ¿cómo podríamos decir? Solamente viendo la agroindustria, tenemos que verlo de manera horizontal, debemos de ver política agrícola, los elementos que he señalado, política energética, pues porque la caña de azúcar sí no tiene mercado nacional y tenemos que exportar, perdemos dinero. Entonces, cabe la posibilidad de que ese caña excedente que ahorita se está yendo como azúcar al mercado mundial, la pudiéramos aprovechar para producir etanol y yo diría alcohol, que ahora en esta época y que de aquí para adelante va a ser fundamental tener producción de alcohol etílico, porque es un insumo que utilizamos para muchas aplicaciones en la industria, la farmacia, en muchas aplicaciones y que nos habíamos acostumbrado pues, a solventar nuestras necesidades de alcohol etílico por importaciones.
cuando en realidad vemos que ahora es una situación de un insumo estratégico, desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista de otras aplicaciones que es. Y olvidamos la producción de alcohol en los ingenios, por muchas razones que no vamos a discutir ahora, pero que muchos de ustedes conocen con detalle. Entonces tenemos una política energética, producir alcohol etílico, ¿sí? Y posiblemente si las condiciones de la matriz energética son favorables, creemos que sí, incorporarnos como agroindustria a la producción de etanol, combustible. ¿Por qué razón? Ahorita lo voy a señalar. Y una política ambiental, porque está ligado la política ambiental a tener combustibles que permitan mejorar las condiciones, especialmente de las zonas metropolitanas de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, con un oxigenante de gasolinas que reduce de manera importante las emisiones de CO2. Y eso contribuye a bajar los niveles de contaminación. Y por supuesto, una política de salud pública, como ya señalé, que es un insumo importante, pero también que sabemos, y es una tendencia que no va a cambiar, va a haber una contracción, está habiendo una contracción muy importante de el consumo de azúcar por cuestiones de salud, por cuestiones de publicidad, por cuestiones de dieta, por cuestiones estéticas. Todos esos elementos están presionando a que la población vaya adquiriendo una nueva cultura de consumo, donde no hay retroceso, así lo vemos nosotros, en términos de la contracción del consumo de azúcar. Ya decía el ingeniero Poy, teníamos hace 20, 25, 30 años un consumo per cápita de 50, alrededor de 50 kilogramos, ahora estamos en 34. Seguimos consumiendo muchos edulcorantes, ya se dijo también, por un efecto sustitución, pero si vemos los cifras de esta zafra, pues aún el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa se está cayendo y, por supuesto, el consumo de azúcar. Aquí no hay discriminación en términos de contracción del consumo de los edulcorantes calóricos. Les va a pegar a los dos, a la fructosa y al azúcar. Tenemos que saber, tenemos que tener muy consciente de que el mercado para el azúcar mexicano se está contrayendo. Tenemos que buscar opciones para usar la caña para otros fines y que siga siendo la actividad productiva de la caña una opción de empleo, una opción de ingreso, una opción económica para muchísimas regiones y lamentablemente regiones donde los índices de pobreza son elevados. No podemos darnos el lujo de cancelar la actividad productiva de la caña cuando tenemos necesidad de producir a partir de la caña otros productos como el etanol y que pueden sustituir de manera ventajosa, de manera con ventaja, perdón la expresión ventajosa, con ventaja al uso de metilterbutiléter, el oxigenante que hemos comprado por años, caro y además contaminante. La que sigue, por favor. Estoy terminando ya. Esta política permite efectivamente en integración con PEMEX, con la Secretaría de Energía, Agricultura y por supuesto Salud, establecer vínculos para ver cuál es el camino más conveniente para el desarrollo del uso de la caña, en particularmente para producir etanol y por supuesto subsumo la necesidad de producir alcohol etílico. La que sigue, por favor. Aquí está un resumen de las ventajas que pudiéramos decir tenemos con esta política transversal. Sí, ya no la voy a repetir, ustedes la van a tener ahí para que lo vean, pero sí hay grandes ventajas en pensar en una política transversal que integre necesidades de diferentes ámbitos y que dé soluciones a diferentes ámbitos. La que sigue, por favor.
Estimamos que los excedentes de producción de caña que van a existir, invariablemente, que van a existir, tienen que ser canalizados a una actividad productiva que obtenga un producto que se necesita. Miren, ahí están las importaciones de metilterbutil-éter en millones de litros, ¿sí? Y está también el excedente de caña en color marrón, ¿sí? Son valores estimados. Y tenemos la cantidad de alcohol, la línea verde, que se podría producir con los excedentes. Estimamos nosotros que con el excedente de caña podemos sustituir prácticamente el 100%, no de inmediato, sí, gradualmente, se puede sustituir el 100% de las importaciones de MTB y con ventaja económica para el país. El MTB está prohibido en muchísimos estados de la Unión Americana y nosotros seguimos importándolo para mezclarlos con gasolinas. Eso no puede ser, no puede seguir así. La que sigue, por favor. Un análisis muy sencillo en términos económicos. Podemos observar que si sustituimos el MTB a los precios que están ahí, que son precios verificados, podemos tener una ventaja económica para el país de 4,418 millones de pesos, solamente sustituyendo el MTB que estamos importando con la producción de etanol. Se ha dicho siempre que producir etanol en México es caro, porque la caña es cara. De acuerdo, podemos estar de acuerdo en eso, pero este margen de beneficio se puede utilizar para poder cubrir ese diferencial que hay que pagar porque tenemos una caña más cara en México que en otros países como Brasil o maíz como Estados Unidos. Creemos que haciendo los balances adecuados se puede estimular, se puede impulsar, se puede detonar la producción de etanol en México, aprovechando en principio este margen que está perfectamente identificado que pudiéramos obtener con el efecto sustitución. Ha pasado en otros países. Brasil, el mayor productor de alcohol en el mundo, empezó estimulando con varias políticas la producción de etanol. Y en este momento la actividad de producción de alcohol, de etanol en Brasil no tiene subsidios, porque ya ha avanzado la tecnología, ya tienen un sistema que permite ser de alguna manera sostenible. A eso hay que aspirar, pero no podemos pensar en que la actividad de producción de etanol pues va a entrar con una actividad como negocio liso y llano. Tenemos que pensar que en todos los países donde se ha desarrollado el etanol ha habido políticas para su impulso, para su detonación y que gradualmente van teniendo. Pero solamente con este margen entre la diferencial de comprar MTB y producirlo, ya hay un margen de ganancia para México. Creo que es la última, la que sigue, por favor. Aquí hay un ejercicio que lo he mostrado en otras sesiones, solamente es un ejercicio donde el sistema de pago para los productores de caña tendría un cuarto componente para incorporar la actividad de etanol y que eso permitiría, según este ejemplo, tener un ingreso mayor de cerca de 50 pesos por tonelada para el cañero si tenemos la opción de etanol en un cuarto componente de pago que si no la tenemos. Entonces, conviene a la industria, conviene al productor de caña, conviene al país pensar en esta situación
situación donde es evidente que va a haber una contracción del consumo de azúcar y que no nos podemos dar el lujo de bajar la producción de caña, sino mejorar la producción de caña, pero ese excedente tenemos que darle un uso. Y el mejor uso, desde el punto de vista de los análisis que hemos realizado y que además tenemos necesidad, es alcohol, es etanol. Pues con esto termino y les agradezco mucho su atención. Gracias, Luis Ramiro, por tu interesantísima ponencia y estuvo muy activo el chat. Entre tanto, hay muchísimas interrogantes, muchísimas preguntas. No sé, Juan, el tiempo que tenemos ya restante es muy poco. ¿Damos la palabra a alguien del público o yo hice un pequeño resumen de preguntas, de interrogantes para los ponentes? De hecho, tenemos una mano levantada, María Núñez. A ver, todavía aquí en el adelante. chat, entonces vamos a darle los micrófonos para que... Ya es noche por allá donde ella vive, ¿verdad? No, apenas es después de la hora de comer. No sé si ya esté María Núñez ahí. ¿Nos escuchas, María? Bueno. A ver, me adelanto un poquito. Luis Ramiro, hay varias preguntas sobre sobre el tema que desarrollaste. Mira, una tiene que ver con que si el retraso, la menor producción de azúcar va a afectar la cuestión de las exportaciones. Parece que van un poco atrasadas con respecto a los objetivos. Esa es una pregunta. La otra es si el precio de la caña que tenemos ahora hace inviable la producción de etanol. Ese ha sido uno de los problemas que no se han logrado resolver. Y tres, si la propuesta de producir etanol es de SADER o de Conadezuca. Adelante, Luis Ramiro. ¿Sigue conectado? No lo veo. Ni María Núñez ni Luis Ramiro. En su panel, a todos los asistentes a este seminario web, cuando le dan clic al botón de participantes, tienen la opción de levantar la mano. Una vez levantada su mano, podemos darle micrófono para que realicen preguntas a nuestros ponentes. La doctora Mónica, aquí la tenemos en pantalla también. Mónica Falcón. Tenía por ahí unas preguntas. Ya las respondió en el chat. Manuel Enríquez Poy. Igual lo tenemos aquí en presencia para responder las preguntas que ustedes tengan. Cabe destacar que este video de este seminario web lo subiremos a nuestra cuenta del YouTube y las presentaciones igualmente las compartiremos a través de nuestro portal www.safranet.com. Dejamos entonces un momento más si alguien tiene preguntas para nuestros ponentes. Dimos en este sentido pues un espacio de hora y media para la realización de este tipo de debates que finalmente son importantes en términos de pues las coyunturas que están sucediendo en la industria. Es vital finalmente la participación de todos los involucrados en pro finalmente de el beneficio de todos los participantes de la agroindustria azucarera.
Mónica, si tienes palabras para despedir este webinar, igualmente Manuel. Adelante, Mónica. Bueno, en mi casa, solo agradecer, digo, la oportunidad de poder dialogar. Siempre es bien interesante el poder estar dialogando del sector, de estos retos. A mí me fascina, digo, siempre que haya oportunidad hay que integrar, ¿no? Como decían en temas de política, sí, me parece totalmente atinado esta política integral, ¿no? Ambiental, de salud pública, pero no dejemos de lado el tema laboral, ¿no? Entonces, finalmente, como parte de una política sectorial, como parte de una política agroindustrial y sobre todo por la importancia y la pertinencia que decían del impacto que va a tener esta pandemia, bueno, este contexto en términos de pobreza, en términos de empleo, pues no es menor, ¿no? Entonces va a ser muy importante integrar dentro de las políticas, dentro de las medidas, dentro de las acciones que hagan, el tema laboral, ¿no? Y estas cosas tan prácticas que ahora nos están pidiendo para cuidar nuestra propia salud, yo también la pondría ahí sobre la mesa. Muchos ingenios, digo, no se habla del tema mucho, pero si por ahí preguntamos cuántos contagiados y cuántos muertos ya hay dentro de los propios municipios, de los ingenios, de los sectores cañeros, pues está ahí, ¿no? O sea, sí es real. Entonces hay que cuidar y subrayar mucho la salud, y eso no lo puedes hacer únicamente desde una política de afuera, ¿no? O sea, tiene que introducirse el tema laboral, pues nosotros los humanos, ¿no? Yo diría. Gracias, Mónica. Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente tratando de extraer conclusiones de la magistral presentación de Ramiro y de Mónica, yo me gustaría hacer unas cuantas reflexiones muy rápidamente, muy brevemente. La primera, desde luego, es efectivamente, el problema no es que sobre caña, lo que sobra es azúcar, y sobra azúcar artificialmente por la falta de aceptación del mercado de mayor precio, que es el mercado norteamericano, por la dualidad que hay con respecto a la confrontación con la fructosa que no podemos soslayar. Independientemente de esto, el problema es que si se pretende hacer otro tipo de productos, verbigracia el etanol, o alcohol etílico y etanol en ese orden, tendríamos que hablar de mejorar efectivamente la caña, porque el alcohol viene de las características de la caña, de los azúcares totales recuperables que podamos tener. Entonces, hay que trabajar en el campo, es cierto, y esto implica una modernización total del cultivo de la caña y la adaptación de todas estas tecnologías que hoy muchas de ellas están desaprovechadas. Recordemos un principio físico fundamental, no es que falte azúcar, el balance de masa de azúcar es el mismo, perdón, de agua, es el mismo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el problema fundamental no es que falte azúcar, de agua, lo que falta es agua con las condiciones adecuadas y la tecnificación para el riego del cultivo de la caña. Hablando del etanol muy rápidamente, o del alcohol etílico, habría que recordar que, primero, no contamos con la infraestructura para producir siquiera alcohol etílico dentro del sector azucarero. Una gran cantidad de destilerías, o unas cuantas, cuando menos, sobre todo en Veracruz, se han desarrollado al margen de los ingenios. Luego, entonces, dependen prácticamente marginal de la caña, los que producen de jugo, y el grueso de las melazas o mieles de los ingenios. Aquí tenemos el punto de inflexión para poder determinar. No es preciso, desde mi punto de vista muy particular, pretender incrementar la superficie sembrada con caña. Lo que es preciso es tomar los materiales intermedios del proceso para poder regular la oferta de azúcar, que coincido plenamente, las exportaciones van a estar acotadas, no porque no lo queramos, simplemente porque hay una restricción que se puso por una mala negociación de origen en el Tratado de Libre Comercio, y tengo que asentarlo como tal. Hoy en día se están pagando los platos rotos y tenemos que mandar azúcar mexicana a un mercado donde no podemos competir por precio. El precio de la caña y el precio de la transformación. El sector de la caña de azúcar y del agrosector de la caña de azúcar va a empezar a evolucionar y a cambiar cuando dejemos de hablar de precios y empecemos a hablar de costos. Y para finalizar, yo diría que el problema aquí es el etanol en México es un negocio inviable con futuro. ¿Qué tanto futuro, a qué largo plazo o mediano plazo?
en la medida en que podamos resolver y ponernos de acuerdo los factores de la producción para encontrar las mejores soluciones técnicas y económicas que implican no acudir a mercados donde en lugar de ingreso nos dejan pérdida, por ejemplo el mercado mundial, y obviamente empezar a trabajar de lleno, coordinadamente, dentro de los estructura de costos de producción con el fin de obtener un producto, una materia prima que nos brinde el privilegio de poder diversificarnos. Qué paradójico, nosotros se habla de incursionar al sector, introducir al sector de la caña de azúcar en la matriz energética nacional. Si mal no recuerdo, realmente nuestra participación es poco más, a lo mejor de 1%, a través del bagazo y a través de la cogeneración. Pues necesitamos ser muy precisos. No es un problema de el debate en que si las energías renovables son o no son rentables. Es un problema de estructura sobre la matriz energética de este país. Y nos guste o no nos guste, vamos a seguir dependiendo todavía por mucho tiempo de combustibles fósiles. Y ahora hay una opción muy importante a través de la oxigenación de las gasolinas, a través del etanol, pero no contamos con la infraestructura. Entonces, si queremos realmente desarrollar estas alternativas, yo creo que el escalón primario es aprovechemos las mieles intermedias para producir alcohol etílico que llegó para quedarse y estamos importando a lo mejor 30 y tantos, 40 o a lo mejor 50% del consumo nacional y estamos dándole el beneficio a otros países cuando debiéramos de producirlo internamente. Y de esa manera, sin infraestructura necesaria, si acaso aumento de capacidad en tanquería, estaríamos con la opción de poder ofertar mieles intermedias y reducir o regular la oferta del dulce a nivel nacional e internacional, sin dejar de cumplir con los compromisos que como quiera que sea son importantes y son de alguna manera, hay que honrarlos porque los ha establecido nuestro gobierno. Muchas gracias. Gracias. Manuel, Manuel, adelante, tenemos Juan. 2 preguntas aquí en el chat que amablemente nos han hecho llegar. 2 preguntas las relaciono con el tema de la pandemia, voy a leerlas. ¿Me pueden comentar qué medidas se están tomando en los ingenios que están en reparación? En mi caso, aún estamos en zafra. Quisiera que me compartan las acciones que se están haciendo respecto a esta pandemia. Y relacionado con esa pregunta está otra de Diego Fernández. La primera fue de F. Fauchet. Gracias. De Diego Fernández nos dice, se presentaron varios temas, todos muy importantes para pensar en el futuro de la industria. Pero es muy importante ver el tema de las estrategias que se deben tomar hoy para poder continuar con la industria conviviendo con COVID-19. Cada uno está haciendo lo mejor que le parece de acuerdo a los lineamientos que ha dado el gobierno, pero hay que definir cuáles son las que dan mejor resultado con un menor impacto. ¿Quieres que mencione algo? Bueno, en el caso concreto del grupo nuestro, de alguna manera, primeramente nos hemos sumado a las recomendaciones de la autoridad en salud y pues lo humanamente posible ante un elemento totalmente desconocido, que son la toma de temperatura invariablemente al personal obrero, al personal de confianza, la sanitización a través de tapetes, el uso de cubrebocas y básicamente en algunos casos guantes cuando es posible. Pero esto no es suficiente por una sencilla razón. Además de todo y previo a todo son labores de difusión, divulgación entre el propio personal de operación con la intención de decir que el problema no es solamente las medidas que toman al interior de los ingenios. Es muy importante que se vayan hacia el exterior también y sobre todo en prevención de las cuestiones familiares, la posibilidad de una infección el traslado hacia las propias familias. Y desafortunadamente aquí sí me sumo a lo que Mónica comentaba al inicio, en el sentido de que es un problema de cultura, es un problema de educación, es un problema de concientización. Y lo mencionaba yo en la primera participación, donde decía que lamentablemente todavía escuchamos en algunos casos gente que está pensando que eso no es cierto, que eso es algo inventado. Entonces la situación es sumamente grave. Y lo que tenemos que hacer es trabajar coordinadamente con las autoridades municipales, estatales, obviamente siguiendo las recomendaciones del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, para preservar con las mejores condiciones dentro de lo posible
para evitar los contagios. Y cuando se llegara a presentar un contagio, tratar de aislarlo y dar las facilidades, como en nuestro caso lo hemos hecho, para que la gente procure la asistencia médica suficiente y evitemos de esa manera las defunciones que desafortunadamente han venido ocurriendo. Ok, Jorge. Gracias, Juan. Pues no queda más que, creo que se desconectó Luis Ramiro, le haremos llegar las interrogantes, las preguntas y trataremos de responderlas a nuestros amigos por algún medio a través de Safranet. Pues no queda más que despedirnos, Juan. Por favor, quedamos pendientes para la siguiente sesión, que espero que sea pronto. Correcto. Bueno, pues en nombre de Safranet Comunicaciones les damos a todos las gracias por asistir a esta videollamada, este seminario web. Lo haremos de forma cotidiana en las próximas semanas hasta llegar a nuestro evento magno a final de año. Pues bueno, está dicho. La invitación queda cordialmente abierta y pues muchas gracias.